¿Y si te dijera que una sola frase cruel fue capaz de destruir a una mujer, pero también de hacer nacer a otra completamente diferente? Esta es la historia de Elena, una mujer que fue humillada públicamente por su propio marido frente a la élite de Málaga. Lo que sucedió después de eso te emocionará de principio a fin. Antes de comenzar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Quiero saber de qué ciudad eres. Y si te gustan las historias reales de superación que tocan el corazón, deja ese like y suscríbete al canal para no perderte ninguna narrativa emocionante como esta. Ahora sí, comencemos la historia de Elena. El salón del Gran Hotel Miramar brillaba con la ostentación típica de los eventos de la élite malagueña. Lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos dorados sobre el suelo de mármol italiano, mientras los camareros circulaban en silencio, equilibrando bandejas de champán francés. Era una noche de junio en Málaga, y el aire acondicionado luchaba contra el calor que emanaba de los cuerpos perfumados y de las conversaciones animadas. Elena Sánchez se ajustó discretamente el tirante del vestido lila mientras caminaba al lado de su marido. La tela era simple, casi modesta, elegida a propósito para no llamar la atención. Había aprendido, a lo largo de los 5 años de matrimonio con Héctor Bravo, que ser discreta era la manera más segura de sobrevivir en aquel mundo de apariencias. «Querido, voy a buscar un zumo», murmuró ella tocando levemente su brazo. Héctor ni siquiera se giró. Estaba absorto en una conversación con otros empresarios, gesticulando ampliamente mientras discutía inversiones inmobiliarias. Elena conocía aquella postura, hombros anchos echados hacia atrás, barbilla erguida, la sonrisa calculada de quien nació para dominar ambientes. Era guapo, eso nadie podía negarlo. Pelo oscuro peinado con gomina, traje italiano que probablemente costaba más que el coche de muchas personas, reloj suizo reluciendo en la muñeca. Ella se alejó en dirección al bar, sintiendo las miradas de algunas mujeres. Reconocía aquellas expresiones. No eran de admiración, sino de análisis, de comparación. Los vestidos de ellas parecían obras de arte, un rojo sangre con abertura hasta el muslo, un dorado cubierto de lentejuelas, un negro con escote vertiginoso. Y allí estaba ella, con su lila discreto, sin joyas llamativas, solo un collar de perlas sencillo que había pertenecido a su madre. «Elena», una voz aguda cortó sus pensamientos. Se giró y vio a Verónica acercándose, balanceando una copa de champán. La socialité llevaba un vestido verde esmeralda que parecía haber sido pintado sobre su cuerpo. Diamantes brillaban en sus orejas, cuello y muñecas. «Verónica, qué bueno verte». Elena forzó una sonrisa. «Querida, siempre estás tan minimalista». Verónica examinó el vestido de Elena de la cabeza a los pies, asegurándose de que otras mujeres oyeran. «Es una elección valiente, especialmente en un evento como este». La sangre de Elena hirvió, pero mantuvo el rostro sereno. Antes de que pudiera responder, sintió una presencia a su lado. Héctor se había acercado y su rostro estaba contraído en una expresión que ella conocía demasiado bien, irritación mal disimulada. «Elena tiene un estilo único», dijo él, pero el tono no conllevaba ningún elogio. «Ella prefiere pasar desapercibida». Verónica rió, un sonido cristalino y falso. «Al menos no tiene que preocuparse por la envidia ajena, ¿verdad?». Fue cuando sucedió. El momento que dividiría la vida de Elena, en antes y después. Héctor miró a su esposa, y sus ojos oscuros cargaban algo que Elena nunca había visto con tanta claridad. Desprecio, puro y límpido desprecio. «Ni desnuda te desearía nadie». Las palabras salieron de su boca con una naturalidad aterradora, como si fueran un comentario sobre el clima. Pero el impacto fue devastador. El silencio se extendió por el salón como una ola. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se giraron. Elena sintió como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Su cuerpo entero se quedó helado, a pesar del calor del ambiente. Las mejillas ardieron con una intensidad física, como si la hubieran abofeteado. Verónica abrió los ojos como platos. Y entonces, lentamente, una sonrisa se formó en sus labios. Otras mujeres comenzaron a reír, algunas cubriendo la boca con la mano en un gesto de falsa sorpresa. Los hombres intercambiaron miradas cómplices, y uno de ellos le dio una palmadita en la espalda a Héctor, como si hubiera contado un chiste excelente. Elena quería hablar,
Quería gritar, quería desaparecer, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada, expuesta, desnuda de una forma que no tenía nada que ver con la ropa. Era como si su alma hubiera sido desnudada frente a todos aquellos extraños. «Héctor», su voz salió como un susurro estrangulado. Él ya se había dado la vuelta, volviendo al grupo de empresarios como si nada hubiera pasado. Las risas continuaban, resonando en los pasillos de su mente. Elena no recordaba cómo llegó al baño. Sus manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la puerta del cubículo. Se sentó en el inodoro cerrado y abrazó su propio cuerpo, intentando contener los sollozos que amenazaban con explotar. Lágrimas corrían por su rostro, emborronando el maquillaje cuidadosamente aplicado. «Ni desnuda te desearía nadie». Las palabras se repetían, resonaban, perforaban. Cada sílaba era una cuchilla afilada cortando pedazos de su dignidad. Miró el espejo manchado del cubículo y vio a una mujer destrozada. El rímel corría en líneas negras por las mejillas. Los ojos estaban rojos e hinchados. El vestido lila, que antes le parecía adecuado, ahora parecía un símbolo de su inadecuación. ¿Cuánto tiempo se quedó allí? No lo sabía. Cuando finalmente consiguió recomponerse mínimamente, se lavó la cara con agua fría y encaró su reflejo en el espejo más grande del baño. ¿Quién soy? La pregunta surgió del fondo de su alma. No reconocía más a la mujer en el espejo. ¿Dónde estaba aquella Elena que soñaba con ser profesora? ¿La chica que amaba leer poesía y dar paseos por la playa? ¿Cuándo había desaparecido? El móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de Héctor. ¿Dónde estás? Nos vamos. No había petición de disculpas. No había preocupación, solo una orden. Elena respiró hondo, se arregló el pelo y caminó de vuelta al salón. Cada paso parecía pesar una tonelada. Las miradas la seguían, algunas divertidas, otras piadosas. Mantuvo la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo de mármol. En el coche, durante el trayecto de vuelta a la mansión en la Malagueta, el silencio era ensordecedor. Héctor conducía con una mano en el volante, la otra tamborileando impaciente sobre la palanca de cambios. Elena miraba por la ventana, viendo las luces de Málaga confundirse a través de las lágrimas que insistían en caer. ¿Vas a estar con esa cara toda la noche? Héctor rompió el silencio irritado. Ella no respondió. No confiaba en su voz. Era una broma, Elena. Por el amor de Dios, lo dramatizas todo. Una broma, como si la humillación pública fuera entretenimiento. Cuando llegaron a casa, Elena fue directa a la habitación. Se quitó el vestido lila y lo tiró al suelo, como si estuviera contaminado. Entró en la ducha y dejó que el agua caliente cayera sobre su cuerpo, mezclándose con las lágrimas que no paraban de brotar. Dentro de su cabeza, una decisión se estaba formando, lenta, dolorosa, pero inevitable. No podía seguir siendo esa mujer, no más. Y tal vez por primera vez en 5 años, Elena Sánchez estaba a punto de ponerse a sí misma en primer lugar. La luz del sol entraba por las cortinas blancas de la habitación, dibujando rayas doradas sobre el suelo de madera. Elena abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de una noche mal dormida. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo dolorido como si hubiera corrido una maratón. La cama king size parecía un océano vacío a su lado. Héctor ya se había levantado. Podía oír el sonido ahogado de la tele en el salón, probablemente viendo las noticias financieras matinales, mientras tomaba su café expreso. Elena se sentó en la cama, abrazando las rodillas. Sus manos aún temblaban levemente. La humillación de la noche anterior volvía en oleadas, cada recuerdo una nueva puñalada. Ni desnuda te desearía nadie. Las palabras estaban grabadas en su mente como cicatrices invisibles. Miró alrededor de la lujosa habitación. Papel pintado en tonos neutros, muebles de diseño italiano, un vestidor más grande que el apartamento donde creció con su madre. Todo era perfecto, coordinado, caro, y todo era una prisión. Respiró hondo, 3 veces, 4, 5. Se levantó, se puso el batín de seda y caminó descalza hasta el salón. Cada paso parecía resonar en el silencio de la mañana, anunciando algo que estaba a punto de suceder. Héctor estaba sentado en el sofá de cuero, vistiendo una camisa social blanca y pantalones de pinza. Tenía una reunión importante a las 10. Siempre tenía una reunión importante. La miró brevemente y volvió la atención a la pantalla, donde números rojos y verdes se alternaban en gráficos incomprensibles. «Buenos días», dijo Elena,
y su voz salió más firme de lo que esperaba. Fue su respuesta, sin quitar los ojos de la tele. Ella permaneció de pie, observándolo. El perfil marcado, la mandíbula cuadrada, el pelo impecablemente peinado. ¿Por qué se había casado con él? Ah, sí, había sido encantador al principio, atento. Dijo que ella era especial, diferente a las otras. Prometió cuidarla, protegerla, y ella, ingenua y enamorada a los 23 años, le había creído. Necesito hablar contigo. Elena se sentó en el sillón frente a él. Héctor suspiró, irritado, y cogió el mando a distancia para bajar el volumen. ¿Puede ser rápido? Tengo que salir en 20 minutos. Siempre tiene que salir. Siempre hay algo más importante. Sobre anoche, por el amor de Dios, Elena, interrumpió, poniendo los ojos en blanco. ¿Todavía sigues con eso? Me humillaste delante de todos. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Me humillaste de una forma que nunca imaginé que serías capaz. Héctor soltó el mando en el brazo del sofá y finalmente la miró. Sus ojos oscuros no mostraban remordimiento, solo impaciencia. Era una broma, Elena, una broma. Si no tienes sentido del humor, el problema es tuyo. ¿Una broma? La voz de ella tembló. ¿Crees que humillar a alguien públicamente es gracioso? Ahórrame el drama. Se levantó caminando hasta el aparador donde guardaba las llaves del coche. Siempre eres tan sensible, tan frágil. Todo es un problema gigante en tu cabeza. Elena sintió la rabia burbujeando en su pecho. No era la rabia explosiva, ruidosa. Era algo más profundo, más peligroso. Una claridad fría que cortaba a través de la confusión. Frágil, repitió ella, levantándose también. ¿Crees que soy frágil porque no acepto que me falten al respeto? ¿Faltarte al respeto? Héctor rió, un sonido seco y cruel. Elena, vives en una mansión, llevas ropa cara, frecuentas los mejores lugares. Todo esto gracias a mí. ¿Y te estás quejando de una broma inofensiva? No era inofensiva. Su voz se elevó. Sabes que no lo era. Me humillaste porque quisiste, porque pudiste, porque sabías que no reaccionaría delante de todos. Héctor dio 2 pasos hacia ella y vio el cambio en su rostro. La impaciencia dio lugar a algo más sombrío. Cuidado, Elena. Estás olvidando quién paga toda esta vida. Sin mí no tienes nada. No eres nadie. Las palabras deberían haberla herido. Deberían haberla hecho retroceder, bajar la cabeza, pedir disculpas. Era lo que siempre pasaba. Pero esta vez algo diferente ocurrió. Elena miró a los ojos de su marido y vio con claridad cristalina. Ella ya no tenía nada, ya no era nadie, al menos para sí misma. Y si iba a ser nadie, prefería serlo sola. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor parpadeó, confuso, como si ella hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Quiero el divorcio, repitió, y cada palabra salió más firme que la anterior. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir casada contigo. Héctor soltó una risa incrédula. Estás bromeando, ¿no? ¿Esta es tu forma de llamar la atención? No estoy bromeando. Hablo en serio. Él la observó durante un largo momento, intentando encontrar alguna señal de debilidad, alguna brecha que explotar. Pero Elena mantuvo la mirada firme, incluso con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. No vas a durar una semana, dijo Héctor finalmente, cruzando los brazos. Una semana, Elena. Vas a volver corriendo implorando que te acepte de vuelta. Quizás, admitió ella, pero al menos voy a intentar ser alguien a quien pueda respetar. La expresión de Héctor cambió. Por primera vez, ella vio algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo él cogiendo las llaves del coche. Pero cuando te des cuenta será demasiado tarde. Yo no acepto volver atrás en mis decisiones. Nunca. Caminó hacia la puerta, y Elena sintió una opresión en el pecho. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que vendría después. Pero también había algo más, una chispa minúscula de esperanza. Héctor se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. No tienes nada sin mí, Elena. Nada. Vas a ver cómo es el mundo real ahí fuera. La puerta se cerró y el sonido resonó por la casa vacía. Elena se dejó caer de nuevo en el sillón. Sus manos temblaban violentamente ahora. ¿Qué había hecho? Acababa de tirar por la borda 5 años de matrimonio, una vida de comodidad, la seguridad financiera. ¿Por qué? ¿Por orgullo? No, por dignidad.
Miró alrededor del lujoso salón. Cada objeto allí, cada cuadro en la pared, cada pieza de mobiliario era una elección de Héctor. Nada reflejaba quién era ella, porque honestamente ya no sabía quién era, pero iba a descubrirlo. El móvil sonó. Era su madre, probablemente para saber cómo iba el matrimonio. Elena no contestó. Todavía no podía hablar de eso. Todavía estaba procesando lo que acababa de hacer. Se levantó y caminó hasta la habitación. Abrió el inmenso vestidor y observó la ropa colgada. Vestidos que nunca eligió, zapatos que le hacían daño en los pies, joyas que nunca pidió. Todo era parte de un personaje que había estado representando durante 5 años. Elena cogió una maleta de lo alto del armario y comenzó a separar sus cosas. Solo lo esencial, ropa cómoda, algunos libros que había logrado mantener escondidos, las pocas fotos que aún tenía de su madre, el collar de perlas, nada más. Mientras hacía las maletas, las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de liberación, de terror absoluto. Estaba saltando de un acantilado sin saber si había agua debajo, pero al menos estaba saltando. El barrio de la Trinidad no estaba en la zona noble de Málaga. Era un barrio sencillo, de clase media-baja, donde las casas eran modestas y los coches aparcados en las calles tenían más de 10 años. No había portero, no había vistas al mar, no había mármol italiano. Y para Elena era exactamente lo que necesitaba. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio de 4 plantas, sin ascensor. Subió las escaleras cargando 2 maletas, las asas cortándole los hombros. En la tercera parada para descansar, un niño de unos 7 años pasó corriendo a su lado, gritando algo sobre fútbol. Una mujer de pelo canoso abrió la puerta de uno de los apartamentos y miró a Elena con curiosidad. «Buenas tardes», dijo Elena sin aliento. «¿Es usted la nueva inquilina del 301?» preguntó la mujer, secándose las manos en un delantal de flores. «Sí, soy yo. Doña Marlene, del 302», se presentó la mujer. «Si necesita cualquier cosa, solo tiene que llamar a la puerta». Elena le dio las gracias y finalmente llegó a su apartamento. La llave giró en la cerradura con un clic metálico y empujó la puerta. El espacio era minúsculo comparado con la mansión. Un salón que también servía como cocina, una habitación pequeña, un baño con mampara de plástico. Las paredes eran blancas y desconchadas en algunos puntos. El suelo era de cerámica simple, con algunas grietas. Había una ventana en el salón que daba a un patio interior donde algunos niños jugaban. Elena puso las maletas en el suelo y miró a su alrededor. Era tan diferente, tan real. Caminó hasta la ventana y se apoyó en el alféizar. Abajo, los niños corrían detrás de una pelota. Una mujer tendía la ropa. Un hombre arreglaba una bicicleta. La vida sucediendo sin ostentación, sin máscaras. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? Héctor tenía razón. No tenía nada. El dinero que había juntado en secreto a lo largo de los años apenas daría para unos meses de alquiler y gastos básicos. Después de eso, tendría que trabajar. ¿Pero haciendo qué? No tenía formación, no tenía experiencia profesional, no tenía currículum. No era nadie. No, susurró una voz dentro de ella. Eres alguien. Solo necesitas descubrir quién. El móvil vibró. Era un mensaje de Verónica. Me he enterado del divorcio. Qué pena, querida. Si necesitas hablar, aquí estoy. Elena casi se rió. Verónica nunca había sido su amiga. Ninguna de aquellas mujeres de la alta sociedad lo era. Eran amigas del apellido Bravo, del dinero, de la influencia. Sin eso, Elena era invisible para ellas. Bloqueó el número. Llegaron otros mensajes a lo largo de la tarde. Algunos de curiosidad mal disimulada, otros de cotilleo velado. Elena los bloqueó todos. Necesitaba silencio para pensar. Por la noche, sentada en el suelo frío del salón porque aún no tenía muebles, comió un bocadillo de queso que compró en un pequeño supermercado de la esquina. Nunca había hecho la compra sola. Siempre había empleados para eso. La experiencia fue extraña y en cierto modo liberadora. El apartamento estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. Elena abrazó sus rodillas y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por la mujer que había dejado de ser. Lloró por la humillación,
Lloró por el miedo al futuro, pero también lloró de alivio. Por primera vez en 5 años, estaba sola, verdaderamente sola. No había nadie para juzgarla, para disminuirla, para decirle quién debía ser. El silencio del apartamento no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Elena se secó las lágrimas y cogió uno de los libros que había traído en la maleta. Era un ejemplar gastado de poesías de Antonio Machado, un regalo de su madre antes de fallecer. Abrió en una página al azar y leyó: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cerró los ojos, sosteniendo el libro contra el pecho. Quizás no entendía completamente lo que estaba haciendo, pero por primera vez estaba haciendo algo por ella misma, y eso, por más aterrador que fuera, parecía el comienzo de algo importante. Los primeros días en el apartamento fueron una montaña rusa emocional. Elena se despertaba cada mañana con una opresión en el pecho, tardaba unos segundos en recordar dónde estaba, y entonces la realidad caía sobre ella como un jarro de agua fría. Estaba sola, realmente sola. Los primeros 3 días, apenas salió del apartamento, compró lo mínimo necesario en el supermercado de la esquina y volvía corriendo, como si alguien pudiera reconocerla. Su mayor miedo era encontrarse con alguien de su antiguo círculo social y tener que explicar, justificar, defender su decisión. Al 4.º día, doña Marlene llamó a la puerta. «Le he traído un bizcocho que hice esta mañana». La vecina le extendió un tupper. «Pensé que podría necesitar un capricho». Elena se quedó sin palabras por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo amable por ella sin esperar nada a cambio? «Es usted muy amable», aceptó el bizcocho sintiendo que le ardían los ojos. «Vivir sola no es fácil al principio», dijo doña Marlene con una sonrisa comprensiva. «Pero se pasa, ya lo verá». Después de que la vecina se fuera, Elena se sentó a la mesa de la pequeña cocina y comió un trozo de bizcocho. Era simple, de limón, ligeramente dulce. Sabía a infancia, a tardes en casa de la abuela, a una vida que casi había olvidado que existía. Al 5.º día, se obligó a salir a caminar. Se puso una gorra y gafas de sol, más por costumbre que por necesidad. En realidad, ¿a quién le importaría ella allí? Caminó por las calles del barrio, observando a la gente, madres llevando niños al colegio, hombres yendo a trabajar en bicicleta, ancianos charlando frente a las casas. Vida simple, vida real. Encontró una placita con algunos bancos y se sentó, observando a los niños jugar en los columpios. Una niña con trenzas se deslizaba por el tobogán, riendo a carcajadas, mientras su padre la esperaba abajo con los brazos abiertos. La escena era tan común, tan banal, pero perforó algo en Elena. Nunca tendría hijos con Héctor, nunca había querido, en realidad, no con él. Trataría a un niño como trataba todo, como una propiedad, algo para exhibir y controlar. El móvil vibró. Era una llamada de un número desconocido. Contestó dudando. «¿Elena?» La voz era de Pablo, el abogado de Héctor. «¿Sí?» Héctor quiere hablar sobre los términos del divorcio. Está dispuesto a ser generoso, siempre y cuando firmes los papeles rápidamente y sin escándalos. Generoso. Como si fuera un favor. «Dile que voy a contratar a mi propia abogada», respondió Elena y colgó. Le temblaban las manos. No tenía dinero para una abogada cara, pero tampoco iba a aceptar las migajas que Héctor decidiera arrojarle. Esa noche, mientras intentaba dormir en el colchón fino que había comprado en una tienda de segunda mano, las palabras de Héctor volvieron a atormentarla. «Ni desnuda te desearía nadie». Se levantó, fue al espejo del baño y encendió la luz. Estudió su reflejo. El rostro estaba más delgado, ojeras profundas bajo los ojos. El pelo estaba despeinado, sin los tratamientos caros de antes. Llevaba una camiseta vieja y pantalones cortos de dormir gastados. Era ella. Sin máscaras, sin maquillaje, sin fingimiento. Y quizás Héctor tenía razón. Quizás nadie la desearía. Pero había una pregunta más importante. ¿Se deseaba ella a sí misma? ¿Se respetaba? ¿Le gustaba quién veía en el espejo? La respuesta honesta era no, todavía no. Pero iba a trabajar para cambiar eso. Al 6.º día, Elena hizo algo que parecía imposible días atrás. Abrió su viejo portátil y comenzó a buscar cursos. Administración, marketing, gestión empresarial. Había opciones gratuitas online, otras con mensualidades asequibles. Durante años Héctor le dijo que no necesitaba estudiar, no necesitaba trabajar,
que su papel era ser su esposa, y ella lo aceptó, porque era más fácil, porque parecía amor, porque no sabía que estaba desapareciendo lentamente. Pero ahora sentada en aquel minúsculo apartamento, con un bizcocho de limón de la vecina y un portátil de hacía 5 años, Elena Sánchez estaba lista para empezar a encontrarse. Y eso, descubrió, era al mismo tiempo aterrador y emocionante. La mañana del lunes amaneció clara y cálida. Elena se despertó a las 6 de la mañana, con el corazón latiendo acelerado. Hoy era el primer día del curso de gestión y marketing que había encontrado. Era en una institución modesta del centro de Málaga, con una mensualidad que cabía en su ajustado presupuesto. Pasó casi una hora eligiendo qué ponerse. Toda su ropa parecía incorrecta. La demasiado sofisticada, gritando «exmujer de ricachón», la casual demasiado desaliñada. Finalmente, optó por unos vaqueros simples y una blusa blanca básica. Se recogió el pelo en una coleta y se aplicó solo un poco de rímel. En el espejo, vio a alguien que no reconocía completamente. Ya no era Elena Bravo, la esposa trofeo, pero tampoco sabía aún quién era esta nueva versión. El autobús hacia el centro estaba abarrotado. Elena se agarró a la barra de apoyo, apretujada entre otros pasajeros. Nadie la miraba con reverencia, nadie le abría paso. Era solo una persona más en la multitud, y eso era extrañamente reconfortante. El edificio de la institución estaba en una calle concurrida encima de una papelería. Elena subió los estrechos escalones con el estómago revuelto de nerviosismo. El aula era pequeña, con pupitres en fila y un aire acondicionado que hacía más ruido que enfriar. Eligió un sitio al fondo y se sentó, colocando su cuaderno nuevo sobre la mesa. Otros alumnos fueron llegando. La mayoría eran jóvenes, de entre 20 y 25 años. Hablaban animadamente sobre fines de semana, series, planes de carrera. Elena se sintió completamente fuera de lugar. A sus 28 años, parecía tener décadas más que ellos. Mientras ellos hablaban de prácticas y primeros empleos, ella estaba empezando de cero. «Buenos días, clase». Un hombre de unos 40 y pocos años entró en el aula cargando una carpeta de cuero gastada. «Soy el profesor Mario, y voy a acompañaros en este viaje de descubrimiento del mundo empresarial». La clase comenzó. El profesor hablaba sobre estrategias de mercado, análisis de público objetivo, construcción de marca. Elena anotaba todo frenéticamente, absorbiendo cada palabra como si fuera oxígeno. Cuando pidió que los alumnos compartieran sus motivaciones para hacer el curso, Elena sintió pánico. Uno por uno, los jóvenes hablaban sobre sueños de abrir empresas, trabajar en multinacionales, innovar en tecnología. ¿Y usted? El profesor señaló a Elena, la chica del fondo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El silencio era opresivo. Su voz falló. «Estoy aquí porque necesito empezar de nuevo», fue todo lo que consiguió decir. El profesor asintió, pareciendo entender que había más historia detrás de aquellas palabras. «Empezar de nuevo es una de las cosas más valientes que alguien puede hacer», dijo amablemente. «Bienvenida». Durante el descanso, Elena se quedó sola, tomando un café aguado de la máquina del pasillo. Observaba a los otros alumnos formar grupos, reír, intercambiar números de teléfono. Ella era la extraña, la mayor, la que no encajaba. Una chica de pelo rizado se acercó. «Hola, soy Sofía. Vi que estabas sola y pensé en hacerte compañía». Elena parpadeó sorprendida por la amabilidad. «Elena, encantada. ¿Primera vez que vuelves a estudiar?», preguntó Sofía percibiendo algo en su mirada. «Sí, algo así. Yo también. Dejé de estudiar hace 3 años para cuidar a mi madre que estaba enferma. Ahora que ha mejorado, decidí volver. Da miedo, ¿verdad?». Elena asintió, sintiendo una conexión inmediata. Sofía no sabía nada de su vida, de Héctor, de la humillación. Para ella, Elena era solo otra alumna empezando de nuevo. «Mucho miedo», admitió Elena. «Pero también es emocionante», sonrió Sofía. «En plan, podemos ser quien queramos ahora. Nadie aquí sabe quiénes éramos antes». Aquellas palabras resonaron en Elena durante el resto del día. Nadie aquí sabe quiénes éramos antes. Era una oportunidad de reconstrucción completa, una hoja en blanco. Al final de la clase, el profesor distribuyó el primer trabajo, crear un plan de marketing para un producto ficticio. Elena guardó la hoja en el cuaderno, determinada a hacer el mejor trabajo de la clase. En el autobús de vuelta, mientras la ciudad pasaba por la ventana, se sorprendió sonriendo.
Era una sonrisa pequeña, tímida, pero estaba allí. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Los días comenzaron a adquirir una rutina. Elena se despertaba temprano, hacía un café simple, estudiaba antes de clase, iba al curso, volvía y estudiaba más. La vida se resumía en aprender, absorber, crecer. En el pequeño apartamento, montó un rincón de estudios. Era solo una mesita de plástico pegada a la pared y una silla incómoda, pero era suyo. Cada vez que se sentaba allí, sentía una punzada de orgullo. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que esperaba. Alquiler, facturas de luz y agua, comida, billete de autobús, todo sumaba. Necesitaría trabajar pronto. En la cuarta semana de curso, el profesor Mario elogió el trabajo de Elena en clase. Excelente análisis de mercado, Elena. Tienes un ojo agudo para entender el comportamiento del consumidor. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Cuándo fue la última vez que alguien elogió su trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que ella produjo algo digno de elogio? Sofía, que se había convertido en su única amiga en el curso, le dio un codazo animador en el brazo. ¿Ves? Eres buena en esto. Después de clase, las dos fueron a tomar un café en una cafetería barata cerca del centro. Era una mesa de fórmica, café recalentado y una tostada con mantequilla. Pero para Elena era perfecto. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sofía, removiendo el azúcar en el café. Claro. ¿Estás casada?, señaló discretamente la marca blanca en el dedo anular de Elena. Instintivamente, Elena cubrió la mano. Todavía estaba la marca del anillo que había usado durante 5 años. Lo estaba. Me estoy divorciando. Ah, Sofía no presionó, pero sus ojos mostraban comprensión. Por eso el empezar de nuevo. Por eso el empezar de nuevo, confirmó Elena. ¿Era un imbécil? La pregunta directa arrancó una risa sorprendente de Elena. Era la primera vez que reía de verdad en semanas. El mayor imbécil que puedas imaginar. Entonces hiciste lo correcto. Sofía levantó la taza de café en un brindis improbable. Por los nuevos comienzos y por dejar imbéciles atrás. Elena brindó, y algo dentro de ella se calentó. Era amistad, genuina, sin intereses, sin juicios. Esa noche, al volver al apartamento, encontró una notificación en el móvil. Era del abogado de Héctor, con los términos del divorcio. Abrió el documento y sintió la rabia burbujear. Héctor ofrecía una cantidad ridícula, alegando que ella no había contribuido financieramente al matrimonio. Exigía que firmara un acuerdo de confidencialidad, prohibiéndole hablar sobre él o el matrimonio. Y aún tenía la audacia de pedir que devolviera todas las joyas que él le había regalado. Elena releyó el documento 3 veces, cada palabra una nueva humillación. Pero entonces, algo hizo clic. No iba a aceptar aquello. No más. Cogió el teléfono y llamó a un bufete de abogados que atendía casos pro bono que había encontrado en una búsqueda online. Explicó su situación, y la abogada al otro lado de la línea, la doctora Camila, aceptó atenderla. «Vamos a contraatacar, Elena», dijo la abogada. «Usted tiene derechos y él va a tener que respetarlos». Colgar ese teléfono fue empoderador. Por primera vez, Elena estaba luchando por sí misma. La semana siguiente, algo inesperado sucedió. El profesor Mario anunció que una empresa local estaba ofreciendo prácticas para los mejores alumnos del curso. Era una oportunidad de ganar algo de dinero y experiencia. «Voy a recomendar 3 nombres», dijo, «y uno de ellos eres tú, Elena». El corazón casi se le salió del pecho. Unas prácticas, un trabajo real, una oportunidad de demostrar su valía. La entrevista fue programada para el viernes siguiente. Elena pasó la semana entera preparándose, estudiando sobre la empresa, ensayando respuestas a posibles preguntas. El día de la entrevista, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carpeta con su currículum improvisado. La empresa era pequeña, especializada en marketing digital para negocios locales. La oficina estaba en un local comercial modesto, pero era profesional y organizado. La dueña de la empresa, Marta, era una mujer de unos 50 años, con ojos perspicaces y una sonrisa acogedora. «Háblame de ti, Elena», dijo, cruzando las manos sobre la mesa. Y por primera vez, Elena no supo qué decir. ¿Quién era ella? ¿La exesposa humillada? ¿La alumna aplicada? ¿La mujer intentando reconstruirse? «Yo soy alguien que está empezando de nuevo», dijo honestamente. «Pasé años de mi vida dejando que otras personas definieran quién era. Ahora estoy intentando descubrirlo por mí misma.
Sé que no tengo experiencia, pero tengo ganas de aprender, y prometo que nadie trabajará más duro que yo. Marta la observó durante un largo momento, y Elena sintió que la estaba viendo. Realmente viéndola. «Estás contratada», dijo Marta. «Bienvenida al equipo». Elena apenas podía creerlo. Salió de la oficina caminando sobre las nubes. Llamó a Sofía inmediatamente. «Lo conseguí. Conseguí las prácticas». El grito de alegría de su amiga por el teléfono la hizo reír. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba construyendo algo. Ladrillo a ladrillo, estaba levantando una nueva vida. Y quizás, solo quizás, una nueva versión de sí misma. Los meses que siguieron fueron de trabajo arduo y descubrimientos constantes. Elena se despertaba a las 6 de la mañana, iba a las prácticas, asistía a clases por la noche y volvía a casa exhausta, pero con una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Las prácticas en la agencia de Marta revelaron un talento que Elena desconocía. Era buena con la gente, entendía lo que querían, cómo comunicarse de forma clara y empática. Sus campañas de marketing comenzaron a dar resultados, y Marta se dio cuenta. «Tienes un don natural para esto, Elena», dijo la jefa una tarde revisando un informe que ella había preparado. «¿Has pensado en especializarte en comunicación?» Elena no lo había pensado, pero la idea la entusiasmó. En el pequeño apartamento, las paredes comenzaron a ganar vida. Compró algunas plantas en un mercadillo callejero, baratas, pero que traían color y vida al espacio. Colgó cuadros simples que encontró en una tienda de segunda mano. Cambió las viejas cortinas por otras de tela ligera que dejaban entrar la luz del sol generosamente. Cada cambio era pequeño, pero significativo. Era como si no solo estuviera decorando un espacio, sino construyendo un hogar. Por primera vez, un lugar que era verdaderamente suyo. Doña Marlene, la vecina, se convirtió en una especie de madre sustituta. Siempre que hacía algo especial, llamaba a la puerta de Elena con un plato extra. «Una chica sola necesita comer bien», decía, y Elena aceptaba con gratitud y los ojos llorosos. La relación con Sofía también se profundizó. Estudiaban juntas, se desahogaban sobre las dificultades, celebraban las pequeñas victorias. Tener una amiga de verdad, alguien a quien le gustaba por quién era y no por lo que tenía, era una experiencia nueva y preciosa para Elena. Pero no todo eran flores. Había noches en que la soledad pesaba, noches en que las palabras de Héctor volvían como fantasmas. «Ni desnuda te desearía nadie». En esos momentos, Elena se obligaba a levantarse, ir al espejo y mirarse a los ojos. «Vales», le decía a su reflejo. «Tienes valor». Al principio, las palabras sonaban vacías, mentirosas, pero las repetía todos los días, como un mantra, y lentamente, muy lentamente, comenzó a creerlo. 3 meses después del inicio de las prácticas, Marta la llamó a su oficina. «Quiero ofrecerte un empleo fijo», dijo. «El salario no es mucho, pero es más que el de las prácticas. Te lo mereces, Elena. Has trabajado con dedicación y tus resultados hablan por sí mismos». Elena sintió lágrimas calientes correr por su rostro. Tenía un empleo, de verdad, por mérito propio. «Acepto», dijo con la voz embargada. «Gracias. Gracias por creer en mí». Esa noche llamó a su madre por primera vez desde el divorcio. La conversación fue difícil. La madre, inicialmente conmocionada por la separación, poco a poco comprendió. «Pareces diferente», dijo por teléfono. «Tu voz está más fuerte». «Me estoy encontrando, mamá», respondió Elena. «Por primera vez me estoy encontrando». En el trabajo, Elena comenzó a liderar pequeños proyectos. Marta confiaba cada vez más en ella, y eso alimentaba su autoconfianza. Hacía presentaciones a clientes, negociaba contratos, resolvía conflictos. Un día, al volver de almorzar, se cruzó con un espejo en el escaparate de una tienda y se detuvo abruptamente. La mujer reflejada era diferente. El pelo, que antes mantenía siempre recogido y correcto, ahora caía en ondas naturales sobre sus hombros. Llevaba una blusa colorida, algo que jamás se habría atrevido a usar en la época de Héctor. Había vida en sus ojos, un brillo que había estado apagado por tanto tiempo. Sonrió a su reflejo, y por primera vez en años le gustó lo que vio. Era una tarde típica de jueves, cuando Marta anunció que habría una conferencia sobre tendencias de marketing digital en la Cámara de Comercio de Málaga. Era obligatorio para todos los empleados, y Elena
Estaba ansiosa. Esos eventos siempre la ponían nerviosa. Mucha gente, mucha interacción social. La sede de la Cámara era un edificio elegante en el centro, con salones amplios y decoración moderna. Elena llegó unos minutos antes, eligiendo un lugar discreto en la tercera fila. Abrió su cuaderno lista para tomar notas. El ponente fue presentado. Julián Almeida, fundador de una exitosa startup en Málaga, especializada en tecnología y marketing. Cuando subió al escenario, Elena levantó los ojos y sintió algo extraño. Julián era diferente de los empresarios que había conocido en el pasado. No tenía aquella arrogancia característica, aquella postura de superioridad. Llevaba vaqueros y una camisa social sin corbata, el pelo ligeramente despeinado, una sonrisa genuina en el rostro. «Buenas tardes a todos», comenzó, la voz firme pero cálida. «Voy a compartir con vosotros no solo los éxitos, sino principalmente los fracasos, porque es en los errores donde aprendemos de verdad». La conferencia fue absorbente. Julián contaba historias de cuando su primera empresa quebró, de cómo lo perdió todo y tuvo que empezar de cero. Hablaba con una honestidad cruda que resonaba en Elena. «El fracaso no te define», dijo en determinado momento, los ojos recorriendo al público. «Lo que te define es cómo te levantas después de caer». Elena sintió esas palabras perforar algo profundo dentro de ella. Después de la conferencia, hubo una pausa para el café. Elena estaba cogiendo un café cuando oyó una voz a su lado. «¿No estás de acuerdo?». Se giró y encontró a Julián sosteniendo una taza de café y sonriendo amablemente. «¿Perdón?». Elena parpadeó confusa. «Durante la conferencia me di cuenta de que asentías con la cabeza en algunos momentos, pero parecías discrepar en otros. Me dio curiosidad». Se puso roja. No imaginaba que él se hubiera dado cuenta. «Ah, yo... no. La conferencia fue excelente. Es solo que...». Dudó. «Por favor, sé honesta. El feedback real es raro y valioso». Elena respiró hondo. Algo en aquel hombre la hacía sentir que podía ser honesta. «Creo que a veces simplificamos demasiado el volver a empezar», dijo cuidadosamente. «Usted habló sobre levantarse después de caer, pero hay días en que apenas podemos salir de la cama, días en que el simple acto de seguir respirando parece imposible. Creo que es importante reconocer que la reconstrucción no es lineal, es caótica, dolorosa, llena de retrocesos». Julián la observó con una intensidad que la hizo sonrojarse aún más. Entonces sonrió, no una sonrisa condescendiente, sino de reconocimiento genuino. «Tienes toda la razón», dijo. «Quizás he romantizado el viaje. Gracias por recordarme la cruda verdad detrás de él». Le tendió la mano. «Julián Almeida, Elena Sánchez». Ella estrechó su mano sintiendo un extraño hormigueo con el contacto. «¿En qué área trabajas, Elena?» «Marketing digital. Trabajo en la agencia de Marta Santos». «¿Marta?» «Excelente profesional». Julián asintió, impresionado. «Tienes suerte de haber empezado con alguien tan competente». «Empezado». La palabra no sonó depreciativa viniendo de él. Sonaba como el reconocimiento de un viaje. Conversaron durante unos minutos más sobre el mercado, sobre los desafíos de la profesión. Julián hablaba con ella como si su opinión importara, haciendo preguntas genuinas y escuchando atentamente las respuestas. Cuando Elena mencionó que estaba haciendo un curso nocturno, él se animó. «Qué admirable. Es difícil trabajar y estudiar simultáneamente. Requiere mucha disciplina». «O desesperación», dijo ella antes de pensar, y entonces se sonrojó furiosamente. «Disculpe, ha sido inapropiado». «No lo ha sido», dijo Julián suavemente. «Ha sido honesto. Y la honestidad es refrescante». Alguien llamó a Julián y él se disculpó. «Ha sido un placer hablar contigo, Elena. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». Se alejó y Elena se quedó parada, con el corazón latiendo acelerado. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué se sentía tan vista? Sofía apareció a su lado, con una sonrisa pícara. ¿Quién era ese bombón? «El ponente», respondió Elena, todavía aturdida. «¿Y vino a hablar contigo? Tía, estás arrasando». Elena rió, pero por dentro sentía una mezcla de emociones confusas. No estaba buscando a nadie, se estaba reconstruyendo sola, pero había algo en Julián que la intrigaba, la forma en que miraba, cómo escuchaba, cómo la trataba con respeto genuino. Tan diferente de Héctor. Esa noche, acostada en la cama,
Elena se sorprendió pensando en la conversación, en la forma en que Julián no intentó disminuir o romantizar el dolor de empezar de nuevo, en la forma en que aceptó su crítica sin ponerse a la defensiva. Sacudió la cabeza. No podía distraerse. Estaba en un momento crucial de su reconstrucción. No había espacio para complicaciones románticas, pero mientras se dormía, fue la sonrisa de Julián la que apareció en sus sueños. 3 semanas después de la conferencia, Elena recibió un correo electrónico inesperado. Era de Julián Almeida, diciendo que estaba montando una campaña de marketing para su empresa y le gustaría contratar a la agencia de Marta. Pedía específicamente que Elena liderara el proyecto. «Es una gran oportunidad», dijo Marta, entregándole los detalles del proyecto. «Cliente importante, presupuesto significativo. ¿Estás lista para esto?» Elena sostuvo los papeles con manos temblorosas. Era el proyecto más grande que lideraría sola. «Estoy lista», respondió, y por primera vez creyó completamente en sus propias palabras. La primera reunión con Julián se programó para un viernes por la tarde, en su oficina. Elena se preparó meticulosamente, estudiando cada aspecto de su empresa, preparando propuestas, anticipando preguntas. La oficina de Julián era moderna pero relajada. Paredes de cristal, plantas por todas partes, una mesa de ping-pong en una esquina. Los empleados circulaban libremente. Había risas, energía positiva, tan diferente del frío ambiente corporativo que Elena había conocido a través de Héctor. «Elena». Julián se levantó cuando ella entró en la sala de reuniones. «Qué bueno verte de nuevo». Se estrecharon la mano y de nuevo sintió aquel extraño hormigueo. La reunión duró 2 horas. Elena presentó sus ideas con seguridad y Julián las absorbía con interés genuino. Hacía preguntas inteligentes, sugería modificaciones, pero siempre respetando la pericia de ella. «Tu visión es muy clara», dijo al final. «Me ha gustado mucho la propuesta. Sigamos adelante». Cuando estaban finalizando los detalles, Julián hizo una pausa. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Siéntete libre de no responder». Elena asintió, curiosa. «Mencionaste en la conferencia sobre empezar. ¿Empezar qué, exactamente?» Podría haberle dado largas, podría haber mentido, pero algo en Julián la hacía querer ser honesta. «La vida», dijo simplemente. «Estaba atrapada en un matrimonio que me destruía poco a poco. Cuando salí, no tenía nada. Ninguna formación, ninguna experiencia profesional, ninguna identidad propia. Tuve que empezar desde cero absoluto». Julián no demostró lástima, demostró respeto. «Y lo estás haciendo admirablemente», dijo. «Son precisamente las cicatrices las que nos dan fuerza». Las cicatrices que nos dan fuerza. Elena grabó esas palabras en su corazón. En los meses siguientes, trabajaron intensamente en el proyecto. Reuniones semanales, intercambios de correos, ajustes de estrategia. Y en cada interacción, Elena percibía que algo crecía entre ellos. No era solo profesional. Había una conexión, una comprensión mutua. Julián compartía sus propias cicatrices. El fracaso de la primera empresa, una relación que terminó mal, la lucha contra la depresión en los momentos más oscuros. «Yo era otra persona en esa época», contó en una de las reuniones, mientras tomaban café. «Arrogante, obsesionado con el éxito, incapaz de ver más allá de números y beneficios. Tuve que perderlo todo para entender lo que realmente importa». «¿Y qué importa?», preguntó Elena suavemente. «Conexiones genuinas. Hacer un trabajo que tenga propósito. Ser una persona a la que tú mismo respetas». Ella asintió. Entendía cada palabra. Un día, después de una reunión particularmente productiva, Julián la invitó a cenar. «Para celebrar el éxito de la campaña», dijo. «Puramente profesional, obviamente». Pero su sonrisa decía que no era tan obvio. Elena dudó. ¿Estaba lista para eso? ¿Para permitirse sentir algo por alguien de nuevo? «De acuerdo», aceptó. «Pero yo pago mi parte». Julián rió. «No esperaba menos de ti». La cena fue en un restaurante pequeño y acogedor en el barrio de Pedregalejo. Nada ostentoso, nada para impresionar, solo buena comida y conversaciones aún mejores. Hablaron sobre libros, sobre sueños, sobre miedos. Julián contó historias divertidas de sus empleados. Elena compartió sobre doña Marlene y sus bizcochos de limón. Rieron. Mucho. «¿Puedo decirte algo?», dijo Julián cuando llegó el postre. «Claro. Eres una de las personas más impresionantes que he conocido. La forma en que te has reconstruido, la fuerza que tienes,
Es admirable. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nadie la había visto nunca de esa forma. No me siento fuerte, admitió. La mayoría de los días todavía me siento rota. Todavía oigo la voz de mi exmarido disminuyéndome. Y aún así te levantas, vas a trabajar, estudias, construyes una vida nueva. Julián cogió su mano sobre la mesa con delicadeza. Eso es la definición de fuerza, Elena. Miró la mano de él sobre la suya. Era diferente, no posesiva, no controladora. Era amable, respetuosa. No estoy buscando nada, dijo honestamente. Todavía me estoy encontrando. Lo sé, sonrió Julián, y no estoy intentando apresurar nada. Solo quería que supieras que cuando estés lista, si algún día lo estás, me gustaría conocerte mejor, no a la profesional competente, sino a Elena, a la persona completa. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió sentir algo más que miedo cuando pensaba en el romance. Se permitió sentir esperanza. Los meses se transformaron en estaciones. El cálido verano de Málaga dio paso al otoño templado, y Elena continuaba su viaje de autodescubrimiento. El proyecto con Julián fue un éxito estruendoso, trayendo resultados más allá de lo esperado. Marta estaba tan impresionada que ascendió a Elena a coordinadora de proyectos especiales. «Te lo mereces», dijo la jefa con orgullo. «Has crecido mucho desde que llegaste aquí». Y Elena sabía que era verdad, no solo profesionalmente, sino como persona. El pequeño apartamento ahora estaba completamente decorado con su gusto personal. Cojines coloridos en el sofá de segunda mano, plantas en cada rincón, una estantería llena de libros que ella realmente había elegido. Era modesto, sí, pero era suyo. La amistad con Julián evolucionaba de forma orgánica y respetuosa. Cenaban ocasionalmente, compartían mensajes divertidos, se apoyaban mutuamente, pero nada era presionado. Julián mantenía su palabra de darle tiempo, y Elena apreciaba eso más de lo que él podría imaginar. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el centro comercial buscando un regalo para el cumpleaños de Sofía, Elena se detuvo frente al escaparate de una tienda de ropa. Allí, los maniquíes exhibían vestidos elegantes y atrevidos. Uno de ellos en particular llamó su atención. Un vestido negro, ajustado, con un escote discreto pero moderno. No era vulgar, pero definitivamente no era discreto. Inmediatamente, la voz de Héctor resonó en su mente. «Ni desnuda te desearía nadie». Se estremeció, casi alejándose del escaparate. Pero entonces se detuvo, respiró hondo. ¿Por qué no? Entró en la tienda con el corazón latiendo acelerado. La dependienta, una chica joven y simpática, se acercó. «¿Puedo ayudarte?» «El vestido negro del escaparate», dijo Elena, la voz más firme de lo que se sentía. «Quiero probármelo». En el probador, con el vestido en las manos, dudó. El tejido era suave, elegante. Se desvistió lentamente y se lo puso. Cuando se miró en el espejo, contuvo la respiración. La mujer reflejada era guapa. El vestido abrazaba sus curvas de forma perfecta, no vulgar, sino confiada. Su pelo, que había crecido y ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcaba su rostro. Sus ojos brillaban. Giró lentamente, observándose desde todos los ángulos. No era la Elena que Héctor había conocido. Aquella mujer frágil, apagada, con miedo de llamar la atención, era otra persona, alguien a quien estaba aprendiendo a amar. «Te queda perfecto», exclamó la dependienta cuando Elena salió del probador. «Estás preciosa». Elena sonrió y compró el vestido, no porque fuera a algún evento, no porque necesitara impresionar a alguien, sino porque quería, porque podía, porque merecía sentirse guapa. Esa noche, ya en casa, lo colgó en el armario y lo admiró. Era más que un vestido. Era un símbolo, un manifiesto silencioso de que estaba recuperando su vida. Al día siguiente, Julián la invitó a una cena más formal. Había un evento de networking con potenciales clientes importantes, y le gustaría que ella lo acompañara para presentar el trabajo que habían desarrollado juntos. Elena dudó. Los eventos sociales todavía la ponían nerviosa, pero entonces miró el vestido negro en el armario. «Sí, voy», respondió. La noche del evento, Elena se arregló con un esmero que no tenía desde hacía meses. Se hizo la manicura, se soltó el pelo en rizos suaves, se aplicó un maquillaje que realzaba sus rasgos sin exagerar, y se puso el vestido negro. Cuando se miró en el espejo antes de salir, una lágrima corrió por su rostro.
Pero no era de tristeza, era de reconocimiento. Estoy aquí, pensó. Estoy viva, estoy presente. Julián la recogió en su coche. Cuando ella bajó del edificio, él se quedó visiblemente impresionado. «Estás deslumbrante», dijo sincero. «Gracias», respondió Elena, y por primera vez en mucho tiempo aceptó el cumplido sin incomodidad. El evento era en un hotel elegante, pero Elena no se sintió intimidada esta vez. Entró con la cabeza alta al lado de Julián, y cuando él la presentó a potenciales clientes, ella habló con confianza sobre su trabajo. La gente la escuchaba, respetaba sus ideas. Le pedían tarjetas de visita, y Elena brillaba. Durante un descanso, mientras cogía una copa en el bar, una mujer se acercó. «Disculpa que te moleste, pero tenía que decirte que estás increíble con ese vestido, y la presentación que hiciste fue impecable». Elena sonrió genuinamente agradecida. «Gracias, significa mucho». Cuando volvió junto a Julián, él la observó con admiración. «Estás diferente hoy», comentó. «Más tú misma, si eso tiene sentido». «Tiene todo el sentido», respondió Elena. «Creo que por primera vez en mucho tiempo realmente me siento yo misma». Más tarde esa noche, mientras Julián la llevaba de vuelta a casa, detuvo el coche frente a su edificio, pero no apagó el motor inmediatamente. Elena dudó, como si escogiera las palabras cuidadosamente. «Sé que dije que te daría tiempo, y seguiré dándotelo, pero necesito decirte que cuanto más te conozco, más admiración siento. Eres extraordinaria». Ella lo miró a los ojos y vio sinceridad absoluta. «Gracias por ser paciente conmigo», dijo suavemente, «por verme no como algo roto que necesita ser arreglado, sino como alguien que está floreciendo, porque es exactamente lo que estás haciendo», sonrió Julián, «floreciendo, y es precioso de ver». Se despidieron con un abrazo caluroso y Elena subió a su apartamento con el corazón reconfortado. En el espejo del baño, mientras se desmaquillaba, se permitió mirarse de verdad. Ver no con los ojos crueles de Héctor, sino con los suyos propios. Y lo que vio la hizo sonreír. Una superviviente, una luchadora, una mujer renaciendo de las cenizas. Era un viernes por la tarde, cuando Elena salió del trabajo más temprano. Marta había insistido en que aprovechara el fin de semana después de un mes particularmente intenso. Caminaba por las calles del centro, pensando en pasar por una librería que había descubierto recientemente, cuando lo vio. Héctor Bravo, al otro lado de la calle, saliendo de un restaurante caro con otros empresarios. El mismo porte erguido, el mismo traje impecable, la misma aura de superioridad. El corazón de Elena se detuvo. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Quería correr, esconderse, desaparecer. Todos los meses de progreso parecieron evaporarse en un instante. Fue cuando sus miradas se encontraron a través de la distancia. Héctor se detuvo en seco, claramente impactado. Sus ojos la recorrieron de la cabeza a los pies, registrando los cambios. El pelo más largo y suelto, la ropa moderna y colorida, la postura erguida, el brillo en los ojos. No era la Elena que él había conocido. Por un momento, Héctor pareció querer cruzar la calle, venir a hablar con ella, pero algo en su expresión lo hizo dudar. Elena percibió lo que era: incomodidad, quizás incluso inseguridad. Ella levantó la barbilla, sostuvo su mirada unos segundos más, y entonces se giró y continuó caminando. No huyendo, eligiendo. Eligió no darle el poder de desestabilizarla. Pero incluso con esa pequeña victoria, el encuentro la sacudió. Cuando llegó a casa, las manos le temblaban al poner la llave en la cerradura. Se sentó en el sofá y se permitió sentir todas las emociones que el encuentro despertó. Miedo, rabia, tristeza, pero también una creciente indiferencia. No la afectaba como antes. Las palabras crueles que solían resonar constantemente en su mente ahora sonaban distantes, como algo de otro tiempo. Sonó el móvil. Era Julián. «Oye, estaba pensando si te gustaría cenar hoy. Prometo no hablar de trabajo», dijo animado. Elena dudó. Todavía estaba procesando el encuentro con Héctor, pero entonces se dio cuenta. Era exactamente por eso que debía aceptar. No iba a dejar que fantasmas del pasado le robaran su presente. «Me encantaría», respondió. Se encontraron en un restaurante discreto junto a la playa de Pedregalejo. Era un lugar simple pero encantador, con mesitas en la terraza que daban al agua. El sol se ponía,
pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Julián percibió de inmediato que algo era diferente. ¿Ha pasado algo?, preguntó con amabilidad. Elena pensó en mentir, en decir que estaba todo bien, pero la honestidad que había construido con Julián merecía más. «He visto a mi exmarido hoy», dijo. «Ha sido la primera vez desde la separación. ¿Cómo ha ido? Aterrador, pero también revelador». «¿Revelador cómo?», Elena pensó antes de responder, organizando sus pensamientos. «Ya no tiene poder sobre mí. O mejor dicho, lo tiene, pero mucho menos que antes. Verlo me ha hecho darme cuenta de cuánto he cambiado, cuánto he crecido. Si hubiera sido hace unos meses, habría entrado en pánico, me habría derrumbado. Hoy simplemente he seguido adelante». Julián sonrió con orgullo genuino en los ojos. «Eso es increíble, Elena. De verdad». Cenaron hablando de asuntos ligeros, pero cerca del final de la comida, Julián se puso más serio. «¿Puedo contarte algo?», preguntó. «Siempre. Mi relación anterior terminó porque yo era un adicto al trabajo obsesionado. Ponía el trabajo por encima de todo, incluidas las personas que amaba. Perdí a alguien muy especial por eso». Hizo una pausa, mirando el agua. «Cuando te conocí, tenía miedo de repetir los mismos errores. Pero tú me has enseñado algo importante, que las relaciones sanas no van de que una persona salve a la otra. Van de dos personas completas que eligen caminar juntas». Las palabras perforaron el corazón de Elena de una forma bonita. «¿Me ves como completa?», preguntó vulnerable. «Te veo como alguien en constante evolución», respondió Julián. «Igual que yo, igual que todos deberíamos ser. Y creo que ese viaje tuyo es la cosa más inspiradora que he presenciado». Elena sintió que las lágrimas querían escapar, pero esta vez eran de gratitud. «Gracias», susurró, «por verme, de verdad». Cuando la noche terminó y Julián la llevó a casa, se quedaron unos minutos dentro del coche solo hablando. Había una intimidad creciente entre ellos, algo más profundo que la atracción física. «Elena», dijo Julián suavemente, «no quiero presionarte, pero quiero que sepas que cuando te sientas lista, si algún día te sientes lista, me gustaría mucho explorar lo que existe entre nosotros». Ella miró a aquel hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada, amable, respetuoso, paciente, tan diferente de todo lo que había conocido antes. «Yo también quiero eso», admitió. «Solo necesito estar segura de que es una elección que hago por estar entera, no por miedo a estar sola». «Y cuando tengas esa certeza, avísame», sonrió él. «Estaré aquí». Se despidieron con un abrazo que duró un poco más de lo normal, y Elena subió a su apartamento con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, acostada en la cama, reflexionó sobre los dos hombres que habían entrado en su vida. Héctor, que la disminuyó y rompió. Julián, que la veía y respetaba. Y lo más importante, ella misma, que estaba aprendiendo a valorarse independientemente de cualquier hombre. Estaba casi lista para el siguiente capítulo de su vida. Casi. 3 meses después del fugaz encuentro en la calle, Elena recibió una invitación inesperada. Una cena de negocios en el Refectorium del Campanario, uno de los restaurantes más sofisticados de Málaga, frecuentado por la élite empresarial. Julián estaba negociando una colaboración con una gran cadena de distribución y pidió a Elena que lo acompañara para presentar el trabajo de marketing que habían desarrollado. «Va a ser formal», avisó. «Mucha gente importante. ¿Te animas?». Elena respiró hondo. Ambientes como aquel solían hacerla sentirse pequeña, inadecuada. Pero ya no. «Me animo», respondió con convicción. La noche de la cena, Elena eligió un elegante vestido azul marino, discreto pero moderno. No estaba intentando demostrar nada a nadie, solo estaba siendo ella misma. Julián la recogió a las 7. En el coche no pudo evitar notar lo tranquila que parecía. «¿Nerviosa?», preguntó. «Un poco», admitió, «pero ahora es más emoción que miedo». El restaurante estaba en lo alto de una colina, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada y el mar al fondo. El salón principal era lujoso, con mesas espaciadas, lámparas de araña y un pianista tocando suavemente en un rincón. Mientras caminaban hacia la mesa reservada, Elena sintió miradas sobre ella, pero esta vez no bajó la cabeza. Caminó con la frente alta, al lado de Julián. Los ejecutivos de la cadena de distribución ya estaban esperando. Elena fue presentada y saludó a todos profesionalmente. Durante la cena, participó activamente en la conversación,
respondiendo preguntas sobre estrategias de marketing, compartiendo ideas basadas en datos sólidos. Uno de los ejecutivos, Ricardo, quedó visiblemente impresionado. Tu trabajo es excepcional, Elena. He investigado sobre los proyectos que has liderado. Números impresionantes. Gracias, respondió ella con simplicidad. Trabajo con un equipo maravilloso. Fue cuando lo vio. Al otro lado del salón, en una mesa con otras 3 personas, estaba Héctor Bravo. Él también la vio en el mismo instante. El tiempo pareció detenerse. Elena sintió su cuerpo entero tensarse. Héctor estaba claramente impactado. Sus ojos se abrieron como platos al verla allí, en aquel ambiente, confiada, articulada, brillando. Vio cómo la expresión de él cambiaba de sorpresa a algo más sombrío. Celos. Observaba a Julián a su lado, la forma en que interactuaban naturalmente, la forma en que los ejecutivos la trataban con respeto. Julián notó el cambio en Elena y siguió su mirada, identificando a Héctor inmediatamente. ¿Es él?, preguntó bajito. Elena asintió, incapaz de hablar. ¿Quieres irte?, respiró hondo. Todas las células de su cuerpo le gritaban que huyera. Pero había algo más fuerte que el miedo, la dignidad. No, dijo enderezando la postura, no voy a dejar que tenga ese poder sobre mí. Julián tocó suavemente su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. La cena continuó, pero Elena sabía que Héctor no le quitaba los ojos de encima, y en lugar de encogerse, decidió usar eso a su favor. Habló con más energía, rió con más naturalidad, brilló más intensamente. Le estaba demostrando a él, y a sí misma, cuánto había evolucionado. Cerca del final de la noche, cuando Elena fue al baño, sabía que era inevitable. Y así fue. Al salir, Héctor estaba en el pasillo, claramente esperándola. «Elena», dijo, y su voz cargaba una mezcla de emociones que no pudo descifrar completamente. Ella se detuvo, pero mantuvo la distancia. «Héctor, estás diferente», dijo, los ojos recorriéndola de nuevo. «Lo estoy», respondió simplemente. «Parece que te va bien». Había algo extraño en su tono, casi decepción. «Me va genial, la verdad». Un silencio incómodo. Héctor parecía estar luchando por encontrar palabras. «Elena, yo, sobre aquella noche, lo que dije fue cruel, abusivo, degradante», completó ella, la voz firme. «Puedes elegir la palabra que prefieras. Todas se aplican». Él parpadeó, claramente no esperaba esa reacción. Estaba enfadado. «Siempre has sido tan sensible». «No», lo interrumpió Elena. «No hagas eso. No intentes justificarlo o minimizarlo. Me humillaste públicamente porque quisiste, porque sabías que podías, porque yo te dejaba. ¿Y ahora ya no dejas?». Había una pizca de desafío en su voz. Elena dio un paso hacia él, mirándolo directamente a los ojos. «Ahora sé lo que valgo, y ya no necesito la validación de nadie, especialmente la tuya». Héctor estaba visiblemente incómodo ahora. «Pareces feliz», dijo, y sonó casi como una acusación. «Soy feliz», confirmó Elena. «Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz». «¿Con él?». Héctor señaló con la cabeza la dirección del salón donde esperaba Julián. «Conmigo misma», corrigió ella. «Julián es solo una parte de mi vida, no la define. Igual que tú ya no me defines a mí». Las palabras parecieron golpear a Héctor como un puñetazo. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Elena aprovechó el silencio para despedirse. «Adiós, Héctor. Sinceramente, te deseo lo mejor, pero lejos de mí». Caminó de vuelta al salón, cada paso una afirmación de su poder recién descubierto. Cuando volvió a la mesa, Julián la observó preocupado. «¿Todo bien?». «Todo bien», respondió ella, y era verdad. Todo está bien. Por primera vez desde aquella noche terrible, Elena se había encontrado cara a cara con su verdugo, y no se doblegó, no lloró, no se empequeñeció, se mantuvo en pie, firme, fuerte, y eso lo cambió todo. 2 meses pasaron desde el encuentro en el restaurante, y la vida de Elena seguía floreciendo. Su relación con Julián había evolucionado naturalmente hacia algo más profundo. No era apasionado y salvaje como lo había sido con Héctor al principio. Era constante, respetuoso, construido sobre bases sólidas de amistad y admiración mutua. Fue entonces cuando llegó la invitación, el baile anual de empresarios de Andalucía, el evento social más esperado del año en Málaga. Julián había sido invitado como uno de los emprendedores destacados y pidió a Elena que lo acompañara.
Habrá mucha gente de la élite, avisó. Posiblemente tu exmarido también estará allí. Elena pensó durante un largo momento. 1 año atrás se habría negado. 6 meses atrás habría ido con miedo. Pero ahora quiero ir, dijo con firmeza. No voy a esconderme más. La preparación para el baile fue diferente esta vez. Elena no eligió el vestido para agradar a nadie o para pasar desapercibida. Eligió un vestido color vino, elegante y atrevido, que la hacía sentirse poderosa. Se hizo la manicura, se arregló el pelo en ondas suaves, se aplicó un maquillaje que realzaba sus rasgos. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer completamente transformada. No solo en la apariencia, sino en la esencia. Había fuego en sus ojos, determinación en su postura. Era la Elena que siempre debería haber sido. El baile era en el mismo Gran Hotel Miramar donde todo había comenzado. Al entrar de nuevo en aquel salón, Elena sintió una oleada de emociones conflictivas, recuerdos de la humillación, del dolor, de la vergüenza, pero también de renacimiento. Esta vez, cuando entró al lado de Julián fue diferente. Las cabezas se giraron, pero no con burla o lástima, con admiración, curiosidad, respeto. «Estás increíble», susurró Julián mientras caminaban. «Lo sé», respondió ella con una sonrisa, y no era arrogancia, era autoconocimiento. Circularon por el salón, saludando a gente, hablando de negocios. Varios empresarios buscaron a Elena específicamente, habiendo oído hablar de su trabajo. Distribuyó tarjetas, agendó reuniones, brilló. Fue cuando lo vio. Héctor estaba cerca del bar, en un grupo de otros empresarios, y a su lado una nueva mujer, joven, guapa, llevando joyas carísimas. Parecía nerviosa, fuera de lugar, exactamente como Elena solía estar. Sus miradas se encontraron a través del salón. Héctor se puso pálido. Vio en su rostro una mezcla de emociones, sorpresa, rabia y algo que podría ser arrepentimiento. Elena tomó una decisión. No iba a esconderse, no iba a huir, iba a enfrentarlo, en sus términos. «Voy allí un minuto», le dijo a Julián. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Caminó hacia Héctor con paso firme. La gente se dio cuenta. Las conversaciones se interrumpieron. Pero a Elena no le importaba. «Héctor», saludó civilizadamente cuando llegó. «Elena», respondió él visiblemente incómodo. «Tú pareces estar bien». «Estoy bien», dijo ella simplemente. La nueva acompañante de Héctor miraba confusa entre los dos, percibiendo la tensión. Héctor intentó recuperar su arrogancia característica. «Siempre tan discreta, pero hoy parece que has decidido llamar la atención», dijo, lo suficientemente alto para que otros oyeran. Era un intento de disminuirla públicamente, como había hecho antes, pero esta vez Elena no se encogió. «Hoy sí quiero que me vean», respondió, la voz clara y firme, «pero no para agradar a nadie, y mucho menos a ti. Quiero que me vean porque finalmente he aprendido a verme a mí misma». Un silencio descendió sobre el grupo alrededor. Todos prestaban atención ahora. Héctor intentó reír, pero sonó forzado. «Gracioso. No recuerdo que tuvieras esa lengua tan afilada cuando estabas casada conmigo». «Porque no era yo misma cuando estaba casada contigo», replicó Elena. «Era solo un reflejo de lo que tú querías que fuera. Una muñequita obediente, callada, sin voluntad propia». «Te di todo», dijo Héctor, la rabia empezando a desbordarse. «Lujo, estatus, una vida que nunca tendrías sola». «No me diste nada que realmente importara», dijo Elena, y cada palabra salía con una convicción inquebrantable. «Nunca me diste respeto, nunca me diste voz, nunca me viste como un ser humano completo, solo como un accesorio». Los ojos de Héctor brillaron con furia. «No tenías ningún valor cuando te conocí. Eras solo una chica común, sin formación, sin ambición. Yo te convertí en alguien». Y fue ahí, el momento que Elena esperaba, la oportunidad de devolverle todo lo que él le había hecho. Dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Yo siempre tuve valor, Héctor, siempre. Tú simplemente no fuiste capaz de verlo. ¿Y sabes por qué? Porque estabas demasiado ocupado intentando disminuirme para sentirte más grande». Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. «Aquella noche, cuando dijiste esas palabras crueles delante de todos, creíste que me estabas destruyendo, y por un tiempo lo conseguiste. Pero ¿sabes lo que realmente hiciste? Me liberaste». Héctor estaba sin palabras ahora, la arrogancia derritiéndose de su rostro.
Me liberaste de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba. Me diste el empujón que necesitaba para finalmente abrir los ojos y ver quién eres realmente. Un hombre inseguro que necesita disminuir a otros para sentirse poderoso. El salón estaba en silencio absoluto. Todos observaban. La nueva acompañante de Héctor lo miraba con una expresión de duda creciente. Así que gracias, continuó Elena, su voz resonando por el salón. Gracias por humillarme. Gracias por despreciarme. Gracias por mostrarme que merecía más. Mucho más. Se giró para irse, pero entonces volvió una última vez. Y en cuanto a tu frase, ni desnuda te desearía nadie, dijo, citando las palabras que la atormentaron durante tanto tiempo. Te equivocabas. Mucha gente me desea ahora, pero lo más importante, yo me deseo, yo me respeto, yo me amo, y eso es algo que nunca vas a poder quitarme de nuevo. Elena atravesó el salón con la cabeza alta, dejando a Héctor completamente expuesto, vulnerable, humillado, de la misma forma que él había hecho con ella. Pero había una diferencia crucial. Ella no sintió placer en la venganza, sintió liberación. Julián la esperaba en la salida del salón, con el orgullo estampado en el rostro. ¿Lista para irnos?, preguntó amablemente. Más que lista, respondió ella. Mientras salían del hotel, Elena miró hacia atrás una última vez, no con nostalgia o arrepentimiento, sino con la certeza de que aquel capítulo estaba finalmente, definitivamente, cerrado. 6 meses después del enfrentamiento en el baile, Elena estaba sentada en un café en Pedregalejo, revisando las últimas pruebas de un proyecto importante. La suave brisa de la tarde hacía bailar su pelo y sonreía mientras tomaba notas. Muchas cosas habían cambiado desde aquella noche en el baile. Héctor, según los rumores que llegaban ocasionalmente hasta ella, estaba luchando por mantener su reputación. Muchos comenzaron a verlo bajo una nueva luz después de la forma en que había tratado a Elena, tanto en el pasado como en el presente. Los negocios comenzaron a flaquear, las alianzas se deshicieron, pero Elena no sentía alegría por eso, sentía solo indiferencia. Héctor ya no ocupaba espacio en su mente ni en su corazón. La agencia de Marta seguía creciendo, y Elena había sido ascendida a socia junior. Su talento para el marketing y la relación con los clientes era reconocido en toda Málaga. Las empresas la buscaban específicamente y había construido una reputación sólida, basada en la competencia y la ética. El pequeño apartamento que un día le pareció una caída, ahora era un hogar acogedor. Doña Marlene seguía siendo su vecina querida, y una red de amigos verdaderos se había formado a su alrededor. Y Julián se había convertido en su compañero en todos los sentidos. No la salvó, no la arregló, simplemente caminaba a su lado, celebrando sus victorias, apoyándola en las caídas, respetando sus límites. ¿Un céntimo por tus pensamientos? La voz de él la sacó de su ensimismamiento. Elena levantó la vista y sonrió. Había llegado a su cita, trayendo esa sonrisa amable que ella había aprendido a amar. Estaba pensando en cuánto he cambiado, dijo honestamente. Julián se sentó a su lado cogiendo su mano con naturalidad. ¿Y cómo te sientes acerca de esos cambios? Agradecida, respondió Elena después de un momento de reflexión. Agradecida por el dolor que me enseñó mi valor. Agradecida por la caída que me obligó a levantarme. Agradecida por cada lágrima que lavó las máscaras que llevaba. Eres increíble, dijo Julián con sinceridad, y admiro tu fuerza, pero admiro aún más la forma en que has aprendido a quererte. Elena apretó su mano. El amor verdadero no disminuía, no controlaba, no humillaba. El amor verdadero expandía, liberaba, celebraba. Necesité perderme completamente para encontrarme, dijo, y cuando aprendí a mantenerme en pie sola, el destino me trajo hasta ti, no porque te necesitara para sobrevivir, sino porque estaba lista para compartir mi vida con alguien que me respetara. Un mes después, Elena fue invitada a dar una conferencia en un evento sobre emprendimiento femenino. El tema, superación y reconstrucción. Aceptó nerviosa pero determinada. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades, muchas con historias similares a la suya, esperaban para escucharla. Elena subió al escenario, respiró hondo y comenzó. Hace 2 años yo estaba casada con un hombre que me hizo creer que no tenía ningún valor. Me humilló públicamente, me despreció, me disminuyó en cada oportunidad, y durante mucho tiempo le creí.
Creí que era pequeña, inadecuada, indigna de amor. Hizo una pausa, observando los rostros atentos en el público. Pero entonces algo cambió. No fue un momento mágico de iluminación, fue una decisión. La decisión de no aceptar más ser tratada de esa forma. La decisión de que merecía más, incluso sin saber todavía qué era ese más. Elena compartió su viaje, las noches llorando en el apartamento pequeño, el miedo a empezar de nuevo, las pequeñas victorias que la mantuvieron en pie, el lento proceso de aprender a quererse de nuevo. La sociedad nos enseña que necesitamos a alguien para estar completas, dijo, que nuestro valor viene de las relaciones, de la aprobación externa, de estándares que nunca podemos alcanzar. Pero la verdad es que nuestro valor siempre ha estado ahí, dentro de nosotras, esperando ser reconocido. Cuando terminó la conferencia, el auditorio estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron después con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias. «Me has dado valor», dijo una de ellas. «Valor para finalmente dejar una relación tóxica. Me has hecho darme cuenta de que empezar de nuevo no es el fin», dijo otra. «Es un nuevo comienzo». Esa noche, al volver a casa, Elena entró en el apartamento y fue directa al espejo. Se miró con cariño, con respeto, con amor. La cicatriz emocional todavía estaba allí. Siempre estaría. Pero ya no dolía. Era solo parte de su historia. Una historia de caída, pero más importante, de renacimiento. «Lo conseguiste», susurró a su reflejo. «Realmente lo conseguiste». Julián llegó minutos después, trayendo flores sencillas de un puesto callejero. No eran rosas caras de floristerías lujosas, eran margaritas sin pretensiones, elegidas con cariño. «He oído que la conferencia ha sido un éxito», dijo, besando su frente. «Ha sido liberadora», respondió Elena. Cenaron en la pequeña cocina, hablando sobre planes futuros, sobre sueños aún no realizados, sobre la vida que estaban construyendo juntos. Y cuando llegó la noche y Elena se acostó a dormir, no fueron las palabras crueles de Héctor las que resonaron en su mente. Fueron sus propias palabras en el baile. «Yo siempre tuve valor. Tú simplemente no fuiste capaz de verlo». Elena Sánchez ya no era definida por quién había sido. Era definida por quién eligió convertirse. Una superviviente, una luchadora. Una mujer que atravesó el infierno y eligió no solo sobrevivir, sino florecer. Y esa noche, mientras dormía en paz, una única verdad resonaba en su corazón. Nunca más sería pequeña. Nunca más sería silenciada. Nunca más sería nada menos que completa.